Bueno, volvemos a estar aquí otra vez para hablar de circunstancias relacionadas con las emergencias y en este caso en el comportamiento humano en las emergencias. Tan de moda en estos días pasados de Navidades, de fin de año, en la que se producen grandes concentraciones de personas y en las que se producen accidentes por avalancha humana, por mil y una circunstancia, excesos en el alcohol, peleas, etc. Todo esto viene relacionado a la gestión de las emergencias de los profesionales que se dedican a la gestión de espacios. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a hacer una cápsula formativa respecto a estas características, tal vez intentando encontrar una explicación o añadiendo algo de luz a lo que serían las circunstancias que se producen y bajo qué circunstancias se producen estas situaciones de emergencias, para que tal vez con esto nos sirva para ser un poco más previsores o tal vez de hacer una precognición del riesgo y podernos avanzarnos a él. Podemos empezar con una catástrofe bastante conocida, que fue el Festival de Duisburg en Alemania, donde murieron incluso personas compatriotas españoles, en la que se produjo una avalancha en el interior de un túnel, del cual no había apenas escapatoria. Por lo tanto, las personas que se vieron atrapadas ahí pasaron momentos de angustia muy importante. Y que la posterior explicación o análisis que se hizo de la situación fue una falta de previsión de medios humanos y recursos importante. Incluso un mal planteamiento de dónde hacer la fiesta y los accesos a la misma. Esto lo veremos también en otros vídeos, cómo podemos abordar este tipo de problemas. Bien, importante. Los consumos no autorizados. Es algo que no podemos prever. Las personas asistentes a los eventos pues van a consumir de lo que tengan a su alcance. Habrá personas que no consumen nada. Habrá gente que hará un consumo racional y habrá personas que beberán hasta el coma etílico, hasta perder el control, y fumarán cualquier tipo de sustancia natural autoconstruida, tipo cigarrillo, marihuana y estas cosas. Y esto no puede olvidar, y consumición también de pastillas, etc. Bien, tal vez lo que hay que tener en cuenta es que lo que tendremos que evitar, siempre que sea una acción preventiva y de control, siempre el no permitir tomar bebidas alcohólicas y fuera sustancias antes y durante el trabajo, sobre todo en las personas que están implicadas en el control de la emergencia. Porque también se han dado casos de personas implicadas en la gestión de la emergencia que durante las horas de trabajo han estado bebiendo. Hay que tener en cuenta, de cara a las personas, que el alcohol reduce los reflejos y el campo visual. De tal manera que el campo visual que tendemos a una persona con un índice de alcohol en sangre moderado, circulando a 40 km por hora, tiene un campo visual ya prácticamente que se reduce a los límites justos de la calzada. Si esa tasa de alcohol aumenta la tasa media, estamos ya perdiendo prácticamente los arcenes. Todos es sabido accidentes de atropellamientos de personas que circulaban por el arcén. No hace mucho, estas Navidades, murieron 3 niñas que volvían de una discoteca a su pueblo, circulando por el arcén, y fueron embestidas por un vehículo. Y ya cuando se circula a más de 100 km por hora bajo los efectos del alcohol, podemos ver como mucho el centro de la calzada. El resto nos va a pasar desapercibido. Por lo tanto, 1 metro o 2 metros desde la raya del arcén hacia el interior de la carretera no va a ser posible de ver. De tal manera que cuando se producen estos atropellamientos en arcén o en límites de calzada, es a velocidades superiores a los 100 km por hora y también por haber hecho la ingesta de alcohol. Por
que el campo visual se reduce drásticamente. Si observamos las personas que van bebidas, son personas fácilmente identificables porque intentan corregir esa pérdida del campo de visión aproximándose hacia el parabrisas. Luego, son personas que están muy cerca del volante. En condiciones normales la persona va reclinada hacia atrás y conduce normalmente. Una persona bebida tiene tendencia involuntaria e incontrolada a tirar hacia adelante porque pierde campo de visión y le da la sensación que si se acerca más al parabrisas verá más. Pero en el fondo el campo visual periférico lo ha perdido. Muy bien. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Según estadísticas, esto está obtenido del Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, en situación de evacuación y confinamiento en una emergencia vamos a tener que entre un 10 y un 25% de las personas permanecen unidas en calma y estudian las acciones posibles a llevar al cabo. Entonces, estaremos hablando de esta zona de aquí. De un 100% estaremos hablando de esto. Personas que son capaces de permanecer unidas en calma y estudiar las acciones y sus posibilidades frente a la emergencia. El resto, este 75%, manifiestan conducta desordenada y desconcierto. No saben qué pasa, no saben qué hacer, y lo único que haciendo es que tienen un estado de ansiedad que crece. Y encima, dentro de este 75%, habrá un 25%, de un 10 a un 25%, que manifestarán ya confusión, ansiedad, paralización, gritos histéricos, pánico, y todo esto es lo que se transmite en una emergencia. Y lo que puede ser un caso aislado puede ser un grupo de gente descontrolada. Y un grupo de gente descontrolada genera cualquier cosa. Y generalmente generan una avalancha y la difusión del pánico. Por lo tanto, ¿qué podemos extraer de aquí? Podemos extraer que realmente la gente que va a participar de una forma objetiva en una emergencia va a ser muy poca. El resto no van a saber qué hacer y otros la van a liar parda. Entonces, los equipos que forman parte de la emergencia, vigilantes uniformados, personal de control, auxiliares, controladores, etc., son las personas que tienen una alta capacitación y preparación para resolver este tema. Porque habrá una ingente masa de personas que en un momento dado se nos pueden descontrolar. ¿Cómo reaccionamos? Comportamiento cuando nuestra vida se pone en riesgo. Los primeros 100 metros nos convertimos en Carl Lewis. Corremos lo que no hemos corrido en años. A partir de los 100 hacia los 150, corremos o andamos deprisa, pero seguimos andando, aunque ya, en vez de fijarnos directamente hacia dónde huyo, empezamos a mirar por dónde estoy huyendo y de dónde vengo y qué está pasando. Y normalmente, a los 175 o a los 150 o 200 metros, acabamos parando y nos detenemos a mirar. Es como si el cerebro, al haber andado X pasos, se comportase como una medida atenuadora del riesgo. Y en el momento en el que hemos recorrido una determinada distancia, el cerebro como que recibe una información de decir, bueno, ya nos hemos puesto a buen recaudo del riesgo que me ha hecho huir, entonces ahora me voy a dedicar a observar qué pasa. Aquí, por ejemplo, podemos ver un incendio de proporciones considerables y la gente está, pero pegadita. Seguro que de aquí al incendio hay 200 metros, 200 y pico metros, pero están ahí, observando ya. Ya consideran que no están en riesgo. Tanto, importante a la hora de establecer
perímetros de seguridad, establecer aforos, establecer todas aquellas características del entorno donde se va a producir el evento, es importante tener en cuenta esto, estos 100 metros básicos de huida. Bien. ¿Qué hemos de tener en cuenta cuando se produce la evacuación? Cuando la gente huye del punto donde se ha producido el riesgo. Lo que hay que hacer es que tener en cuenta las vías de evacuación. Son muy importantes las vías de evacuación. Sobre todo, que nadie quiere ser el último. En la emergencia, cuando suenan las alarmas, como acaba de sonar, nadie quiere ser el último. Por lo tanto, el ancho de la vía de evacuación va a tender a ser un frente común unitario en la evacuación. No va a ser ni una punta de flecha, ni la gente va a ir en fila india. Si tenemos una vía de evacuación de 4 metros, las personas tenderán a ir por 4 metros. Por lo tanto, ojo en las evacuaciones, porque se pueden producir situaciones como esta que vemos aquí. Un inicio de rampa de evacuación de 4 metros que termina en 1 metro. Fácil es predecir que cuando llegue el grueso de la evacuación a ese punto, a medida que se van acercando al final, aquí se va a hacer un tapón humano y aquí va a quedar gente atrapada y gente que con mala suerte caerá al suelo y pasarán otros por encima. Por lo tanto, este recorrido de evacuación es un peligro. Por lo tanto, cosas importantes a tener en cuenta cuando nos planteemos temas de emergencia. Nadie quiere ser el último. Frentes comunes de evacuación. Evacuaciones elípticas, no en punta de flecha ni en línea. Frentes comunes. Por lo tanto, atención al estrechamiento de las vías de evacuación. La visión del exterior condiciona el recorrido. Si venir hacia donde yo he llegado era seguro, volver lo ha de ser también por consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces volver por el mismo camino que llegamos hasta donde estábamos no es prudente, porque a veces hemos de volver hacia atrás 25 metros o 50 metros cuando tenemos una puerta o una salida de emergencia a 10. Por lo tanto, la señalítica, la información, la forma de gestionar la evacuación es fundamental e importantísima. También hay que tener en cuenta que los recorridos de evacuación siempre deben estar libres de objetos, libres de cualquier asunto que pueda estar ahí en medio. Dejamos una caja, dejamos unas determinadas sillas, unas tablas, unas maderas. Los recorridos de evacuación siempre tienen que ser diáfanos, limpios. Por lo tanto, importante, recorridos de evacuación siempre limpios y despejados. Y evidentemente, si se produce una evacuación por la noche, tiene que haber la luz suficiente para que esa evacuación se produzca en condiciones de seguridad normal. Muy bien. Comportamiento ante el riesgo. ¿Cómo pasamos del cerebro del Homo habilis al cerebro del Homo erectus? ¿De qué forma? Cuando se inicia el riesgo, pasamos en segundos a pensar con el cerebelo. Cuando nos hemos quedado con los mínimos recursos cerebrales posibles, empezamos a gestionar el riesgo. O sea, hemos perdido facultades y entonces empezamos a gestionar. Y a partir de aquí, pasamos o tardamos minutos en volver a pensar con todo el cerebro. Luego, esta circunstancia es algo que hemos de tener muy en cuenta. Porque esta regresión y progresión posterior a volver
a condiciones normales, nos provoca que aquí nos quedamos bajo mínimos para tomar decisiones, tal vez las decisiones más importantes de nuestra vida, y nunca mejor dicho. Diríamos que cuando nos sucede la emergencia y pasamos a pensar en modo básico, pues tenemos control de la postura, del balance corporal, de la coordinación de movimientos. Luego somos capaces de correr. ¿Qué parte del tronco encefálico también nos funciona? Vale, la consciencia. Somos conscientes de que estamos en peligro. Respiramos porque necesitamos oxigenar muy rápidamente nuestro cuerpo para obtener oxígeno, que es el alimento de la musculatura. Y el ritmo cardíaco se nos acelera para que llegue sangre a todo nuestro cuerpo porque estamos en condiciones de alarma, de supervivencia. Entonces trabajamos con esto y con esto. Todas las demás áreas están como en stand-by, esperando recibir órdenes. Pero nosotros estamos pensando con esto. Luego, en las situaciones de emergencia, no podemos prever que las personas están en sus plenas facultades. Porque las personas estarán en condiciones de motricidad, con conciencia de que están en peligro, respirando a tope, que pueden llegar hasta hiperventilar, y ritmo cardíaco acelerado. De tal manera que aquí lo que tenemos es un ser humano descontrolado. De ahí la importancia de tener que controlar muy bien la gestión de las emergencias. Y lo que tenemos que ser es más preventivos que correctivos. Porque cuando la emergencia se ha producido estamos actuando correctivamente. El gran trabajo reside en la prevención de la emergencia. ¿Por qué tenemos este comportamiento? Este comportamiento nos lleva a que en el momento en el que se produce una emergencia, dijéramos, se nos genera una necesidad. Esta necesidad es la de quiero huir. Por lo tanto, actúo, me pongo en movimiento. Salgo al exterior, consigo mi objetivo, estoy satisfecho. Aquí estaríamos moviéndonos en el terreno de lo ideal. ¿Qué es lo que pasa realmente en las emergencias? Pues que posiblemente tenemos la necesidad de huir. Empezamos a huir, pero cuando queremos huir nos dicen no, por aquí no, por allí. O espérese un momento, no podemos salir de momento, hemos de estar confinados. Entonces empiezan los obstáculos. Cuando yo tengo un obstáculo en mi objetivo, lo que me pasa es que me frustro. Tengo frustración. Y la frustración puede generar agresividad. Autoagresiones y ataques a terceras personas. Aquí tenemos el problema. Por lo tanto, hay que eliminar a toda costa la frustración. La persona, cuando tiene la necesidad de ponerse a salvo y se pone en marcha, lo que tiene que tener es que ese obstáculo sea fácilmente salvable y conseguir su objetivo, que es ponerse a salvo. Esta es la misión de los servicios de emergencia y de los profesionales que están implicados en los servicios de emergencia. Y aquí estábamos hablando solamente del individuo, pero cuando entramos en la reacción en masa, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento nuevo, que es sugestión. Y evidentemente desinhibición de los instintos, de tal manera que esto puede generar impulsividad, violencia, ferocidad, que es lo que pasa, ¿no? En situaciones de emergencia se produce que personas pasan por encima de personas, las pisotean. Nadie es capaz de pararse a levantar. ¿Por qué? Porque todo el mundo, su objetivo primordial en aquel momento, recordemos lo que hemos visto antes, estamos pensando con los mínimos de los mínimos en nuestra cabeza, lo único que tenemos es en marcha el programa del instinto de conservación. Quiero salvarme. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que normalmente actuamos así por los ataques de pánico.
El ataque de pánico es una condición en la cual un exceso de adrenalina entra en el torrente sanguíneo y manda un mensaje de miedo que indica a las glándulas suprarrenales que hay una emergencia. Y a partir de ahí empieza todo. Claro, si no es controlado adecuadamente, ese ataque de pánico puede llevarnos a situaciones de total incontrol. Forma en la que tendríamos que actuar respecto a este ataque de pánico. Bueno, relajarnos. Es difícil decir a una persona, relájate cuando la cosa está como está. Pero tenemos que transmitir, por ejemplo, el contacto humano genera sincronía. Si yo estoy tranquilo y toco a alguien que está nervioso, esa persona finalmente, y además tocándonos el pulso o en una zona de muñeca, llegaremos a sincronizarnos. Y yo puedo transmitirle la serenidad que él ha perdido. Parar pensamientos negativos. No podemos decir, no, no ha pasado nada, tranquilo. No, porque ha pasado y lo sabe y es consciente. Pero sí que podemos decir, donde estamos a salvo, aquí no nos pasará nada. Sobre todo también, para parar los pensamientos negativos, es importante aislar a las personas que están teniendo este ataque de pánico a una situación en la que no reciban nuevos estímulos que hagan que ese pánico se autoalimente. Usar frases tranquilizadoras, que no es precisamente tranquilízate, me refiero a bueno, ayudarnos, la ayuda está en camino, etcétera. Perdón. Y sobre todo, una cosa muy importante. Hay que aceptar las emociones. Cuando una persona rompe a llorar, no hay que decirle que no llore. Si la persona llora, que llore. El llanto genera un estado emocional relajante en las personas. Fijaros que las personas lloran por dos circunstancias tan opuestas como puede ser la tristeza y la alegría. Y tanto la tristeza como la alegría nos hace llorar. Y no tiene nada que ver estar alegre con estar triste. Pero sin embargo, nos hace llorar. Por lo tanto, el llorar es positivo. Eduard Punset decía que como mínimo debíamos llorar una vez al día, ¿no? ¿Por qué? Porque era como, en una entrevista, decía que era una forma de acabar en armonía. Por lo tanto, hay que aceptar nuestras emociones. Si lloramos, lloramos. Y si la persona llora, que llore. Reprimiendo sus emociones no estamos haciéndole ningún bien. Por lo tanto, hay numerosas investigaciones que dicen que el llanto es beneficioso para la salud, además de ser una natural manera de desahogarse y de liberar estrés y frustraciones. Muy bien. Situaciones de liderazgo espontáneo que se pueden producir, y es gente que de golpe y porrazo aparece en la escena dirigiendo y ordenando y determinando qué se debe hacer. En este caso, las personas implicadas en la emergencia tienen que ser tajantes y autoritarias, de tal forma que esa situación de descontrol del liderazgo no se produzca. El líder es fácil. El líder es, este es el Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte. Este señor es líder y lo siguen porque el que no lo sigue, pues puede tener problemas. Esta es Malala, aquella chica que ha sido también Nobel de la Paz, junto a un pakistaní, que le pegaron un tiro en la cabeza por ir a estudiar y que ahora defiende que las mujeres estudien. Los dos son un líder, pero a este se le sigue libremente y por convicción, y a este se le sigue porque si no le sigues te pega. Entonces, nosotros, el líder
en la emergencia tiene que ser un líder natural, creíble y que nadie duda de su liderazgo. Por lo tanto, el responsable de la emergencia siempre tiene que ser una persona segura de sí mismo y de lo que debe hacer. En las emergencias nos encontramos también, en la gestión de los eventos, nos encontramos con muchas confluencias de diversas tipologías emocionales, ¿no? De hecho, las personas que van al evento público, pues en principio tienen baja percepción, no agradecen las medidas de seguridad, aunque luego las critican si no están. Yo escuchaba por las noticias esta mañana que respecto a la avalancha en China en fin de año, varias declaraciones de personas asistentes que decían que no había control, que no había seguridad, que no había ningún tipo de restricción, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ellos estaban allí, Esto hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, cuando no pasa nada ya nos va bien que no nos controlen, y cuando pasa algo ya no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Baja percepción y las medidas de seguridad no son recibidas de buen grado. ¿Para quién? Para la pública concurrencia que va al evento. El objetivo de las personas que vienen es divertirse y pasárselo bien, Por lo tanto, siempre la detección de riesgos y la aplicación de medidas preventivas entrarán siempre en conflicto con los asistentes, siempre. Hace falta un grado de madurez un poco elevado para que las personas entiendan que las medidas de seguridad van a su favor, no en su contra. Por lo tanto, alta percepción por parte de las personas implicadas en la gestión de las emergencias, baja percepción por parte de los asistentes. Nos estamos encontrando con el blanco y el negro. Por lo tanto, de ahí arranca la problemática y la dificultad de la gestión. Por lo tanto, tenemos lo que hemos comentado: baja percepción, objetivo diversión, alta percepción y luego una valoración a veces demasiado impropia en ocasiones de los riesgos internos del evento y de los externos del evento, del lugar donde se realiza. Por lo tanto, muchas veces las medidas de seguridad se tornan un poco una imposición, algo que va en contra de la fiesta, pero todo esto son explicaciones que se hacen a posteriori. Pero cuando se produce la circunstancia o la emergencia y la desgracia, entonces, si no existiese este documento y la alta percepción por parte de los responsables, estos evidentemente acaban finalmente sentados en el banquillo. Detección de las medidas y prevención del conflicto. Es importante. Muchas veces el problema de adoptar medidas de prevención en eventos es un tema delicado, porque se trata de aplicar medidas que se basan en la incertidumbre de si se produce o no se produce aquel determinado riesgo. Por lo tanto, siempre, como estamos trabajando con la hipotética probabilidad de que se produzca un determinado tipo de evento, siempre encontramos una gran parte de oposición a que eso se haga, porque eso no puede suceder, porque eso no pasará, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tendencia siempre es realizar reproches hacia las medidas adoptadas, dado el nivel de percepción del usuario, que es diferente al que tiene el gestor de la seguridad. Aquí podemos ver horas antes de un concierto, y aquí vemos a los de seguridad, la gente aquí contenida, perfecta, ¿no? Y esto fue simplemente porque se corrió la voz de que había empezado el concierto. Se corrió la voz.
parecía que sonaba algo en el interior del pabellón. El follón que teníamos aquí fue impresionante. Estas puertas de aquí, con la presión lateral, cerrándose sobre estas personas que estaban aquí atrapadas con las vallas intermedias. Deshacer esto, y no pasó nada, pero podía haber pasado. Y esto fue simplemente por un rumor. Por lo tanto, ya antes de que se produjera el rumor, esta zona de aquí era una zona de alto riesgo. Esto es, a modo ejemplo, muertos que se han producido en encuentros deportivos alrededor del mundo. Llamativo este encuentro del 29 de octubre del 82 en Moscú, con 340 muertos por el hundimiento de una grada. Pero podemos encontrar, bueno, es que Moscú, podemos encontrar en Francia 15 muertos en el año 92, tampoco estamos hablando del año de la posguerra, Fijaros que hablamos de los países centroamericanos, 10 muertos. Fijaros que donde tenemos cifras mayores de muertos, en Europa, Bradford, Gran Bretaña, 56 muertos. Todo en avalanchas humanas. ¿Por qué reaccionamos así? Reaccionamos a través de un mecanismo mental que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva nos hace reaccionar a las personas de distinta manera en función de nuestras creencias y nuestra cultura. Entonces, ante un fuego, habrá personas que buscarán la salida de emergencia y evacuarán, y personas que deciden saltar a la calle desde un balcón. El estímulo ha sido el mismo, un incendio. Pero la persona ha reaccionado de distinta manera. Por lo tanto, lo que tenemos es que la creencia del riesgo social, normalmente cuando vamos a la diversión, es baja. Nunca pasa nada. Y el estímulo a divertirnos es tan alto que tenemos un conflicto entre A y B, de tal manera que aparece el estímulo que relativiza este conflicto, que es la disonancia cognitiva, y acabamos diciendo, no pasa nada. Cuando en realidad, si analizásemos el riesgo en el que estamos inmersos y las medidas de seguridad que estamos viendo, lo que tenemos que haber dicho es, yo no me meto ahí. Como hemos visto en algunos casos, discotecas, que el único acceso a la discoteca era una escalera. Una escalera a una sala, un sótano, un semisótano. Y que las puertas de salida de ese semisótano estaban bloqueadas con cajas de bebidas, y esto hace un año aproximadamente. La disonancia cognitiva nos hace, no pasa nada, yo he ido a divertirme, por lo tanto lo demás lo relativizo. Y este es el problema que hace que las personas muchas veces se metan en problemas, o nos metamos en problemas, porque relativizamos el riesgo real al que estamos expuestos. Aquí podemos ver ejemplo de disonancia cognitiva. Estas dos chicas de aquí, este es un selfie que se tomaron minutos o segundos antes de morir. Se hicieron un selfie en un coche, circulando por una autopista, el día de que se iba a casar una de ellas. Murieron las dos en el acto. Por hacer un selfie. Relativizaron el riesgo de conducir un vehículo con hacerse una foto. Y al pensar, no hay para tanto, se hacen la foto, sí hay para tanto y mueren. Madrid Arena, un clásico, desgraciadamente en nuestro país, donde tenemos que la pista estaba llena, los pasillos llenos y la gente queriendo entrar. Evidentemente la gente que está aquí no valora. Yo llego a este pasillo, me lo miro y digo, va a ser que no entro. Sin embargo,
la gente no lo valora y entra. Disonancia cognitiva. Anteponemos nuestros intereses al riesgo real que percibimos. Ejemplo de disonancia cognitiva. Muere un niño de 6 años arrollado por una carroza en una cabalgata, en Málaga. Todo el mundo recuerda que ese niño fue atropellado, fue a buscar unos caramelos, se metió debajo de las ruedas y la carroza le pasó por encima. Murió allí. Pero los daños tienen también daños colaterales. Y esos daños colaterales es que 4 meses más tarde, solo 4 meses más tarde, fallece la madre del niño durante la cabalgata que fue atropellado por una síndrome de depresión profunda. No pudo superar la muerte de su hijo. Por lo tanto, las medidas de prevención siempre, no solamente serán sobre aquellas personas afectadas directamente en la emergencia, sino por las personas, familiares y amigos que conocían a esa persona. Por lo tanto, no hemos de pensar solo en los riesgos directos, sino en los colaterales que se generarán como resultado de esos fallecimientos, de esos accidentes, de esas incapacidades permanentes que se producirán. Por lo tanto, para prevenir el conflicto, mantener la creencia, el riesgo desde la organización. El riesgo existe, es real. Hay que tenerlo controlado, no hay que menospreciarlo ni menosvalorarlo. Hay que tenerlo siempre presente en toda planificación de medidas de emergencia. La diversión, sí, la gente viene a divertirse, pero nosotros como organizadores, como técnicos en seguridad y prevención, la información y el control adecuados al evento, informar al usuario, no pasa nada. Deben saber por qué no pueden acceder a la zona A, porque ya está llena, se deben quedar en la zona B, y si llegan muy tarde a la zona C. ¿Por qué? Porque tenemos que tener coeficientes de seguridad, hablaremos en otros vídeos de estos coeficientes, ¿para qué? Para mantener en un contexto seguro de espacio-tiempo a todas las personas que confluyen al espacio del evento. Pero informando siempre. Los letreros de las salidas de emergencia se tienen que ver. Los servicios de emergencia, las ambulancias se tienen que ver. No podemos hacerlos, no, mire, que me quite usted las ambulancias de ahí de la entrada porque cuando la gente ve la ambulancia y se me desinfla. Oiga, no. La emergencia es la emergencia y yo pienso que lo que hay que hacer es transmitir que lo tenemos controlado. No esconder. Tenemos como empezamos escondiendo los extintores que acaban detrás del expositor de patatas en los bares o de la máquina del tabaco y cuando se cae la placa del extintor nadie la coloca y la salida de emergencia pues el letrerito a 20 metros ya ni se ve, pues no. Informar al usuario, información al usuario. Es más, el usuario tendría que exigir qué medidas de seguridad tiene usted en lugar donde voy. Y el conflicto, sobre todo por parte de los responsables de seguridad, rápida gestión, información a los usuarios, presencia y control inmediatos en la emergencia. Este es el objetivo que tenemos que conseguir. De hecho, si no se produce ningún conflicto, fantástico. Si se produce, hay que hacerlo así. Rápida gestión, información a los usuarios, presencia y control inmediato de la emergencia. ¿Cuántas veces en la gestión de los grandes accidentes no se ha producido ningún tipo de información posterior y las familias se desesperan y la gente se desespera también? Por lo tanto, rápida gestión, información, muy importante, a usuarios, presencia y control inmediatos en el lugar, creando pasillos de paso, etc. Estímulo, pánico, condicionado a la seguridad. Las alarmas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las alarmas ponen en prealerta a la gente. Importante.
pero condicionando la seguridad que percibió el control de la emergencia. Por lo tanto, el estímulo de pánico, cuidado. En momentos determinados, también hacer una gestión de esa información. ¿Por qué? Porque, lo que hemos dicho antes, las masas y su evolución en la emergencia. Muy bien, pues con esto damos por finalizado este vídeo en el que hemos querido explicar un poquito todo lo que es la gestión y el control de las masas y el comportamiento humano en las emergencias. Haremos otros vídeos más de carácter técnico en el que hablaremos de las evacuaciones, los cálculos de aforo, etcétera, etcétera. Pero serán próximas ediciones. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés.